Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yona, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yona se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro Evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar la clase sobre el libro Génesis. Esta hora también vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 41, versículo 34. Génesis, capítulo 41, versículo 34. Vamos a leer. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y aquí en la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos
a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hasta el 40 hemos leído. José no solo interpretó el sueño de Faraón, sino le dio la solución. ¿Qué es lo que tenía que hacer Faraón en aquel momento ante el hambre de 7 años? Escuchando la sabiduría de José, Faraón se dio cuenta que José tenía la sabiduría del Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hizo Faraón? Le entregó todo el país completo a José. Faraón le entregó el anillo de Faraón, del rey. ¿Eso a qué se refiere? Le entregó toda la autoridad y poder para tomar decisión por el pueblo de Egipto. Entonces, el rey, ¿cómo es? ¿Cuál es el valor del rey? El poder, la autoridad. ¿Sí? Eso es el valor del rey. Pero Faraón solamente él agarró el trono nomás. Luego, todo el poder y la autoridad para tomar decisiones le entregó a José. Así le entregó el anillo. El anillo tiene sello. Como hoy en día en el documento importante cada uno firma, ¿verdad? Entonces en aquel momento, como no había papel como de hoy día y los lápices y bolígrafos, entonces con el sello aseguraba el decreto. Le entregó toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho. Le entregó a José para que José pudiera gobernar libremente en la tierra de Egipto. Así fue. Faraón fue bastante prudente. Al ver la sabiduría de Dios que estaba en José, él tomó esa decisión y le entregó todo. Así, Egipto no sufrió nada de nada, sino fue levantado más firmemente a través del hambre de 7 años. No solamente el pueblo de Egipto pudo comer, sino comieron muchos que están alrededor de Egipto, como los hermanos de José. Así es. Ahí está la sabiduría y la prudencia. Imagínense un poco, si Faraón hubiese agarrado la autoridad y el poder, si Faraón hubiese gobernado durante 7 años de hambre, no iba a poder resultar como hizo José, en ninguna manera. Iba a sufrir por el hambre durante 7 años. Iba a lograr. Faraón rápidamente reconoció, ¿qué cosa? Que él no tenía sabiduría. Faraón no tenía capacidad. Por eso él le entregó a José toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho. Eso es la prudencia.
Nosotros ya sabemos que José es la sombra de Jesucristo. Claro, Jesucristo tiene la sabiduría de Dios, obviamente, por supuesto. Jesucristo, con mucho gusto, puede trabajar en la vida nuestra. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros entregamos en su mano todo el derecho, toda la autoridad para tomar decisiones en la vida nuestra. Algunos dicen que esto es un asunto muy importante, por eso yo tengo que tomar decisión, no el Señor. Eso yo no puedo dejar en la mano del Señor. Por eso yo voy a analizar bien el caso, yo voy a tomar decisión. Algunos dicen así, pero no es así. Si es asunto más importante, entonces Jesucristo tiene que tomar decisión. Jesucristo tiene que trabajar en la vida nuestra. Yo, recordando de mi vida pasada, todos los asuntos que yo tocaba, por mi propio bien, todas las decisiones que yo tomé por mí mismo, todo lo que yo manejaba, ni uno salió bien. Yo no pude menos que fracasar, sufrir, perder lo que Dios me dio a mí. Todo lo que yo tocaba salía mal. Yo no pude menos que fracasar, quedarme avergonzado. Sí. Eso es mi realidad. Eso es mi corazón también. Nosotros tenemos que reconocer nuestro ser verdadero delante de Dios. ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿qué cosa buena podría salir de nosotros si nuestro corazón es engañoso y perverso? Y además, en el libro Génesis capítulo 6, que nosotros ya estudiamos, ahí dice también bien detalladamente sobre nuestro corazón. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros, de todos los seres humanos, ¿cómo es? Es continuo solamente el mal. Esto es lo que vio Jehová. Así es. Amados, nosotros tenemos que reconocer este punto. Sea quien sea, ¿sí? Todos tienen este corazón. Por eso cada uno tiene que negarse a sí mismo. Sea quien sea. Un pastor, o un presidente, o un maestro, sea quien sea. David, por eso él no pudo confiar en sí mismo. Ya sabía cómo era su ser, su realidad. Por eso David fue un varón conforme al corazón de Dios. Porque David, reconociendo su ser verdadero que era malo, llegó a negarse a sí mismo y recibió el corazón de Dios. Así es. Eso es nuestro corazón. Del corazón nuestro nunca jamás puede salir lo bueno, lo correcto. Es imposible. Así es el corazón nuestro. Todo designio del corazón de nuestro es continuo solamente el mal.
La buena idea, la mejor idea nuestra, ¿cómo es? También es malo, es mala. Sí. Esto es lo que sale de nosotros. Esta es nuestra realidad, de nuestro corazón. Si nosotros tenemos este corazón, ¿cómo nosotros podríamos tomar una decisión correcta? Por nuestro cálculo, por nuestro análisis, por nuestro punto de vista, por nuestra sabiduría. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a tomar una decisión perfecta, buena, mejor? Es imposible. Si nosotros tocamos, si nosotros manejamos, si nosotros tomamos la decisión, eso va a ser un fracaso. Nada más. Nuestra mejor decisión es una tontería. Es engaño, es mentira, es estafa, es la maldad. Sí, por supuesto. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Todo designio de los pensamientos del corazón de nosotros es continuo solamente el mal. Esto es lo que la Biblia nos muestra a nosotros. Por eso nosotros dejamos nuestros pensamientos y nuestro camino y entregamos en la mano del Señor la vida nuestra. Así es. El Señor así nos muestra. José tenía la sabiduría de Dios. Faraón, él se dio cuenta que su sabiduría era bastante limitada. Claro, Faraón ante su pueblo, él era excelente, lo más alto, inteligente, capaz, poderoso. Eso sí. Humanamente Faraón era el mejor ante todo su pueblo. Sí. Pero su sabiduría, ante la sabiduría de José, era tontería. La inteligencia, la capacidad de Faraón ante José era tonterías. Sí. Faraón llegó a reconocer su realidad. Yo no tengo entonces capacidad para dirigir mi pueblo. Yo no tengo sabiduría para preparar bien el hambre de 7 años. Por eso lo que hizo Faraón es negarse a sí mismo, dejar sus pensamientos y su camino. Exactamente lo hizo Faraón. Así le entregó todo a José. José, toma, aquí está mi anillo, aquí está mi sello. Tú, desde ahora, puedes tomar decisiones, ordenar a mi nombre. Todo lo que haces tú, eso es lo que hago yo. Le entregó la máxima autoridad a José. Por eso Egipto recibió la salvación del hambre de 7 años. Sí, así es. En la vida nuestra, entonces, lo que va a suceder más adelante, cualquier dificultad, situaciones, problemas, ¿quién podría solucionar eso? ¿Quién tiene que ordenar o dirigir, manejar? Si nosotros tocamos, no
no podemos menos que fracasar y malograr. Tenemos que pasarle a Jesucristo. Jesucristo tiene que tocar. Sí, obviamente. Jesucristo tiene que tocar, sí o sí. No nosotros. No ustedes. Ustedes son pastores, ¿verdad? Ustedes son líderes, ¿verdad? Sí, igual. Ustedes no tienen que tocar. Por lo que tienen ustedes es malograr la vida. Sí, yo también soy pastor. Tengo mi sabiduría, tengo mi cálculo también. Pero yo sé que esto es lo malo y engañoso y perverso. Por eso yo no puedo confiar en mí mismo. Por eso yo no puedo seguir mi idea, mi deseo, sino como Faraón le entregó a José todo el reino de Egipto, toda la autoridad, todo el poder que tenía Faraón, yo también. Claro, en mi caso no fue en el principio desde que yo recibí la salvación del pecado. Lastimosamente, después de recibir la salvación del pecado, muchas cosas yo mismo quería manejar. No confiaba en el Señor, sino yo mismo manejaba. Yo mismo calculaba, analizaba. No pude menos que sufrir y perder mucho tiempo, sí, sin duda. Luego, yo llegué a una conclusión. Soy malo. Soy hombre desastre. Yo no puedo hacer ningún bien. Yo no puedo manejar nada de nada. Ahí, tranquilamente, yo reconociendo mi ser verdadero, pude negarme a mí mismo y dejar mi vida en la mano del Señor. Ahí yo pude reposar. Ahí yo pude quedarme tranquilo de mi vida, de mi futuro también. Ahí yo pude ver también lo que hacía Dios en mi vida. Pastor Osupak, él dice que desde que él recibió la salvación del pecado, él, antes de recibir la salvación del pecado, ya llegó a esa conclusión, que era malo, 100%. Él era digno de morir y recibir la maldición. Él ya llegó a esa conclusión. Por eso, desde que recibió la salvación del pecado, él empezó la vida de fe, entregado en la mano del Señor. Por eso Dios se manifestó maravillosamente en la vida del pastor Osupak y le dirigió por el mejor camino, dándole sabiduría, la fuerza, la paciencia. Por eso Dios pudo trabajar mucho en la vida del pastor Osupak a través de él. ¿Sí? Pero en mi caso, yo perdí mucho tiempo. Desde que yo me entregué en la mano del Señor mi vida completa, también pude descansar y pude ver lo que Dios hacía en mi vida, cómo trabajaba en la vida del pastor Osupak y en la iglesia. Sí, sin duda. Yo también estoy experimentando la misma cosa. Por eso yo estoy muy avergonzado, ¿no? Por el tiempo que yo perdí. Amados,
Si ustedes agarran más tiempo, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios, pero este asunto es tan importante, por eso yo quiero tomar decisión, yo quiero manejar, eso es tontería. Si es importante, si es algo importante, eso tiene que dejar en la mano del Señor, para que el Señor dirija y tome la decisión. Entonces maravillosamente el Señor va a manejar y trabajar en la vida de todos nosotros desde aquel momento que nosotros le entregamos nuestra vida completa, como Faraón le entregó el anillo. Nosotros también vamos a entregarle nuestro anillo, ¿sí? No, eso yo no digo el anillo de oro, ni de diamante, ni de eso, sino el volante de la vida nuestra, ¿sí? Ustedes no tomen ninguna decisión por sí mismos. Ustedes mismos no tomen ninguna decisión, por favor, sino que dejen en la mano del Señor, para que el Señor pueda trabajar, para que el Señor pueda tomar la decisión por ustedes. Ahí está la prudencia. Busquemos una palabra, Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice la Biblia. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Así dice Jehová. ¿Sí? ¿Por qué Jehová nos dice así? Jehová tiene la respuesta. Jehová tiene la solución. Jehová tiene la sabiduría. Jehová tiene el mejor camino para todos nosotros y el plan también tiene. Obviamente. Así es. Ustedes descansen, dejando la vida de ustedes en la mano del Señor, para que nuestro Señor Jesucristo trabaje libremente la vida nuestra. Entonces, aunque venga el hambre terrible, horrible, gravísima, eso no podrá hacer nada malo en la vida de ustedes. No les afectará nada de nada. ¿Por qué? El Señor trabaja con su sabiduría, con su autoridad, con su poder. Si Faraón le hubiese molestado a José cada rato, José, el depósito que tú quieres destruir parece que no es demasiado grande, eso va a costar muchísimo y eso no. Por favor, y achica un poco. La cantidad de depósito, eso es demasiado, a la mitad nomás. Faraón creo que no hizo algo así. Si hubiese hecho así, José no pudiera trabajar libremente. Faraón le entregó a José el anillo, todo el poder de Faraón. Luego él descansó y miró nomás lo que hacía José. Gracias, José. Sí, así es. Amados, que dejen la vida de ustedes en la mano del Señor para que el Señor pueda trabajar.
Mientras que yo manejaba, yo no pude menos que sufrir y andar con mucha ansiedad, preocupaciones, miedos. Pero después de que yo me entregué mi ser, mi vida en la mano del Señor, yo pude quedarme tranquilo, libre también. Yo no tengo fuerza ni nada humanamente, pero pude quedarme tranquilo, libre. Ahí está la clave, hermanos. Luego Dios me cuidó de todo. El asunto de la familia, del matrimonio, de mi vida personal, de pastoreo también, de salud. Ustedes saben que yo estoy en Paraguay, ¿sí? Yo soy pastor de Paraguay, de la Misión Buenas Nuevas. Paraguay la iglesia de Paraguay fue la primera iglesia en Latinoamérica. Tiene más antigüedad. El país Paraguay no es el primer país en Latinoamérica, pero la iglesia sí, la iglesia. Dios ha trabajado muchísimo aquí en Paraguay, sí. El Señor trabaja en la vida nuestra. Yo nunca me imaginé que iba a ser pastor aquí en Paraguay. No, eso no estaba en mi idea ni en mi imaginación. Pero un día Dios me envió a Paraguay, me levantó como pastor aquí en Paraguay. Y aún sigo aquí en Paraguay, maravillosamente. Para mí es un milagro. Todo lo que hago yo, eso no estaba en mi agenda ni en mi idea. Manejar la escuela, avanzar el proyecto del canal GBS Paraguay, organizar el campamento mundial, manejar la construcción, eso no estaba en mí. Pero maravillosamente Dios trabaja en mi vida. Dios me da sabiduría, Dios me mantiene, Dios organiza. Sí. Aparentemente yo vivo, pero no vivo yo, sino Cristo vive en mí, por mí. Ahí está la mejor vida, amados. Entreguen al Señor Jesucristo el anillo de cada uno y el volante de su vida. Luego, ustedes olvídense de su futuro, de sí mismo, de su problema, de su dificultad, y descansen y reposen en Cristo, el Señor, para que pueda trabajar libremente en la vida de ustedes. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros
y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo
para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 20, desde el versículo 20 vamos a ver. La leo. Y acechándole enviando espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No se es listo dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues, dad a César lo que es de César, y da a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejarle hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues sin iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios lee a Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, como entonces es su hijo. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hasta el versículo 47 he leído. Leyendo estas palabras del libro de San Lucas capítulo 20, está saliendo algunas palabras como más importante, 3 partes, ¿no? Yo puedo distinguir 3 partes que Dios está enseñando. Una parte de primero estaba hablando que los hombres querían probar a Jesucristo para prenderle, ¿no? Por esa razón estaba preguntando sobre el tema de impuesto. Por esa razón estaba preguntando que el versículo 22, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Creo que este hombre César era emperador, emperador de Roma, emperador César de Roma. En aquel entonces ellos estaban cobrando impuestos para edificar, desarrollar su país Roma. Por esa razón, los israelitas estaban enojados contra el gobierno de Roma. También publicanos, porque publicanos están trabajando para Roma, ¿no? Por esa razón, secretamente, siendo como espía, estaba preguntando: ¿es bueno o malo para dar dinero a César? Porque la mayoría de los judíos no les gusta decir directamente para pagar impuesto a César, ¿no? En aquel entonces. Y los espías estaban esperando que Jesucristo dijera que no es necesario pagar impuesto para emperador de César de Roma. Porque si hubiera dicho así, entonces iba a atrapar
iba a juzgar, ¿no? Como la gente que está impidiendo de la voluntad del emperador. Por causa de eso, iba a llegar castigo. Con esta trampa ya quería engañar. Pero Jesucristo estaba hablando y sacando moneda. ¿Y la moneda de qué imagen está apareciendo? En aquel entonces estaba apareciendo imagen de César, la verdad, ¿no? Entonces, teniendo esta moneda, ¿de quién será esta moneda? Aunque apareció imagen de emperador César, ¿esta moneda es de César o de alguien que ganó? Por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando recibieron dólares, un billete de dólares, hay un señor que aparece su rostro redondo, poco pelado, como se ríe, así, ¿no? ¿Ustedes consideran que ese dinero para él o de él? Ganando como $1,000. En aquel entonces ustedes piensan que este dinero es de el señor que aparece imagen de billete de dólares. Por eso yo tengo que pagarlo a él. Si alguien existe, debería cuidar muy bien, ¿no? Cuidando, porque cualquier momento y hace algo daño. Porque su mentalidad no es sana. Significa que cada uno, si gana dinero y teniendo moneda, billete y también monto de cuenta de banco, ya después de recibir dinero, no importa lo que aparece, imagen o relación con alguien que había establecido en billete, ¿no? Sino que solamente el que ganó, eso es. Por esa razón Jesucristo estaba diciendo, ¿no? Ya, para César, y tiene que darle a César. Para Dios, también tiene que darle a Dios. No es que solamente puede ofrendar a Dios, nada que ver con César. No, sino que de César tiene que darle a César. Y para Dios también puede dar a Dios. Significa que Jesucristo tiene mucha sabiduría, también tiene mucha inteligencia. Y comparando de nuestra capacidad, nadie puede engañar. Nadie puede estafar a Jesucristo. ¿Sabe que ser humano constantemente está siendo como engañado de ser humano? Yo nunca había escuchado uno que fue engañado de su mascota, de perro, gato, que le engañó, sacando dinero, se escapó. No, nunca estaba escuchando eso. La mayoría de gente, conocidos, todos conocen. La familia, pariente y luego compañeros de colegio, universidad, conocidos, todos conocidos. Tanto quería engañar, tanto quería estafar. ¿Es cierto? Muchas veces, hoy en día, en Corea del Sur, constantemente está surgiendo, ¿no? Y alguien está haciendo como hacker, acá también dicen hacker, hackeando de celular y enviando texto, como si fuera que llegando texto de su hija. Mamá, hay algo problema, ya yo fui accidentado, ya necesario, urgente, en mi cuenta ya tiene que enviarme $2,000.
Mi hija, ¿cómo está? Sí, poco estoy bien, pero no voz, sino que texto. Por eso estaba muy asustada su madre. De repente envía la cuenta y dinero. Y luego, nada que ver con su hija, ¿no? Porque su hija está tranquila, pero alguien está engañando. ¿Cómo se dice eso? ¿Equeando? ¿O estafando? Pero estafando de línea de celular o internet, algo está estafando, sí. También alguien estaba llamando. Trin, trin. Acá esta oficina de fiscal. Justamente ha llegado una denuncia que ya fue sacado de dinero de su cuenta. Entonces usted tiene que investigar su cuenta ahora. Porque alguien está sacando todo monto de banco de usted. Señor, ¿qué tengo que hacer? Sí, de primero tiene que trasladar y transferir la cuenta de fiscal. Nosotros queremos reservar. Eso es como testigo. Y luego atrapando este maldito estafador y vamos a devolver. Sí, señor, gracias. Ya voy a enviar mi identidad y sacando foto de mi cédula, carnet, ya observe. Entonces la gente fácilmente cree, no cree, por eso investiga. Este hombre, la verdad que es fiscal o no, por eso donde ingreso en la página web y luego buscando número y llamando por teléfono, pero hasta ese número está engañando. Hay manera, ellos. De repente estaba llamando, la verdad que al ver número, pero de esta página web ya está engañado. Por eso directamente llega a ese hombre que le llamó. Señor, un fiscal estaba llamando que alguien está robando mi dinero de mi banco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Es la verdad y la información vino de oficina de fiscalía? Sí, nosotros ya tenemos datos. Fulano está haciendo. Por eso, de primero tiene que hacer uno de los dos. Si puede transferir la cuenta de fiscalía o usted tiene que sacar directamente dinero efectivo y poniendo en la bolsa, luego tiene que guardar en su casa donde hay congeladora. ¿Entiende? No tiene que guardar a otro lado y dentro de congeladora ya nosotros podemos confirmar. Pero mucha gente, ¿no? Cuando fue atrapado, engaño, entonces sigue llegando al banco, sacando un montón de dinero, regresando a su casa y mete dentro de congeladora y luego fiscalía otra vez le llama. Ya ahora, ya justo, ya usted guardando, ¿no? Ya salga de su casa y vamos a encontrar para firmar eso. En aquel entonces, cuando uno sale y otro ladrón entra, ¿dónde está dinero? Dentro de congeladora hay un montón, $20,000, $40,000, ya y se lo lleva. Significa que hay mucho que está engañando. Nosotros podemos entender que cuando nosotros ganamos dinero, nosotros tenemos que considerar que Dios nos ayuda. Dios me dio esta cantidad. También Dios me bendijo. Por eso nosotros podemos dar diezmo, también ofrenda y también nosotros podemos usar dinero para el evangelio. Y luego, segundo tema, estaba preguntando sobre resurrección. ¿Quién estaba preguntando? El que tenía
interés de la resurrección, debería preguntar a Jesucristo, ¿no? Pero ¿sabe qué? El grupo de saduceos, ellos no creen dos cosas. Uno, no existe el mundo del espíritu. Tampoco existe la resurrección. ¿Por qué ellos creen en Dios? Si no cree que no existe el mundo de Dios, el mundo del Espíritu, entonces ¿por qué? ¿Por qué ellos están confiando en Dios? Solamente para ser prosperado en este mundo. Eso es el objetivo de los saduceos. Hoy en día también hay muchos que existen como tipo saduceos. Solamente quiere conseguir buen trabajo, por eso busca a la iglesia, a Dios. Cuando Dios le da buen trabajo, ganando mucha plata, se va. Y vive solamente según su querer, comprando casa, terreno, y luego vive. No busca a Dios. Tales personas es como igual que uno de saduceos. Pero ellos estaban preguntando, Señor, Moisés nos mandó que entre los hermanos de primero se casa, su hermano mayor debería engendrar un bebé, pero sin dar luz, y murió. Pero esta viuda, la que era esposa de su hermano mayor, no debería buscar otro hombre. Por la ley, debería quedarse en misma casa. Por segundo hijo, se puede casarse. Y luego, por medio del segundo hijo, debería tener hijo para seguir como herencia de su marido antiguo, primer hijo de la casa. Pero hasta segundo hijo ya no podía dar luz. Tercero, cuarto, quinto, sexto, qué raro. La mentalidad de los saduceos es muy raro. ¿Por qué estaba preguntando primero hasta último de último? Ya por tiempo juntaron con esa mujer, misma mujer. Al llegar el tiempo de la resurrección, esa mujer, ¿de quién esposa será? Esa es pregunta. Entonces, observando mentalidad de ellos, parecía que tan inteligentes, ¿no? Pero para Jesucristo, como si fuera que un niño que tenga 5 años. Su nivel de mentalidad es muy baja. Porque en el mundo no existe. En el mundo del espíritu no existe para casarse, así dice. Y alguna persona, ¿no? Siempre dicen que hasta el cielo vamos a ir juntos, para vivir juntos, mi esposa, mi esposo, mi amor, ¿está bien? Eso es una ignorancia, ¿no? Ya al morirse se separe. No más puede ser como marido, esposa, sino que todo, hombre, mujer, será como igual que ángeles, así dice, neutro. Neutro. Pero en otra palabra, ¿cómo dice? En otra palabra, nosotros somos como seremos la esposa de Jesucristo, así dice. No es que como la esposa humana, ¿no? Sino que viviremos juntamente
con nuestro marido Jesucristo eternamente. Eso es lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Alguna persona se queda lástima, ¿no? ¿Cómo yo puedo separarme con mi esposo, con mi esposa? Pero alguna persona puede sentir que qué bueno que no vivamos. Ya no más vivir con este hombre maldito. Yo tampoco ya jamás así piensa alguno, ¿no? Pero no sé muy bien, aunque piensa así o piensa así, no importa, ¿no? Por la regla de Dios, después de morir, ya se quedará como los ángeles, nosotros. Pero la seguridad es que nosotros un día seremos resucitados. Al resucitar, ya nosotros viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Eso es la verdad. Por eso así dice, ¿no? El versículo 34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir. Uf. Esta palabra. ¿Por qué no es necesario casarse? ¿Por qué? Ya no va a morir eternamente. No envejece tampoco. Wow. Alguna persona puede sentir que entonces no envejece, y en este momento cuando yo no puedo ver porque siendo ciego y eternamente voy a quedarme como ciego. No, en el reino de Dios no hay cojo, enfermo y también ciego, sordo, mudo, no existe. Todo igual, todo igual. Qué bueno, ¿no? Que nosotros viviremos. En aquel entonces ninguna persona va a estudiar sobre carrera de médica y algo quiere ser médico. También no es necesario edificar hospital. 911 no sirve ya. Ambulancia tampoco ya. Ya, vamos a dejar más. Y luego, últimamente estaba hablando y sobre esta palabra. El versículo 41 dice: entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque siempre estaba diciendo hijo de David, hijo de David. Así estaba hablando al llamar a nuestro Señor Jesucristo. Tales personas siempre estaban recibiendo la bendición de Dios a través de Jesucristo. Pero Jesucristo justamente estaba hablando, ¿no? Ya, David estaba llamando a Jesucristo como mi Señor, así decía, mi Señor. ¿Sabe qué? Mi Señor es mi dueño, mi dueño. ¿Quién es más grande entre dos? Siervo y amo. Siervo, amo. ¿Quién es más grande? Amo. Amo es Señor, dueño. Entonces un día Dios le reveló a David por medio del Espíritu Santo del Señor para que él escuchara la conversación que hizo Jesucristo y con nuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo? Así dice el versículo 42, esta palabra apareció en el libro de Salmos, capítulo 110, el versículo 1. Pues el mismo David dice el libro de Salmos:
Dijo el Señor a mi Señor. Sale dos tipos de Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Alguien está hablando como forma de tú, a ti. El que habla como esta forma es Jehová. Se llama nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, cuando conversó con Jesucristo en aquel entonces para David, se ve dos señores. Nuestro Jehová habló a mi Señor, a mi Señor. ¿Cuántos años hay diferencia de Jesucristo y David? David vivía uno de 900 años antes de Cristo. Humanamente puede ser. Jesucristo es mayor. Jesucristo era mi Señor, mi amo, porque todavía aún nació en este mundo. Pero antes de nacer Jesucristo, ¿dónde estaba? En el cielo. Por esa razón, David llamó a nuestro Señor Jesucristo, es mi Señor. Justamente Jesucristo estaba tocando el tema de eso. ¿Quién es el rey David para ustedes? Entre los judíos, Abraham y David. Los dos antepasados más fuertes que otros. Luego, Jesucristo es como descendiente de Abraham y David. Así nomás. Pero Jesucristo decía, no, antes que naciera David, yo había. Eso es. Por eso nosotros tenemos que entender, en el mundo del Señor, en el mundo del cielo, no funciona como nuestro tiempo. Solamente existe el tiempo eterno. No existe como pasado, presente, futuro. Solamente existe eternamente así. Por eso nuestro Dios está esperando a los pecadores que se han arrepentido, esperando 1000 años como si fuera un día. Porque nuestro Dios vive eternamente. Por eso para comparar el tiempo eterno, pasando 12,000 años, nada es nada. Por eso pasaría más o menos 12 días después de morir Jesucristo, nada más. Además, Jesucristo cuando murió en la cruz, limpiando todos nuestros pecados una sola vez para siempre, incluye nuestros pecados, todo, hasta futuro, todo. Así tenía gran capacidad nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que creer, nosotros tenemos que confiar esta palabra. Doy gracias al Señor porque cada día Dios está enviando los pastores, los hermanos. Y también hasta ahora Dios me da salud. Por eso, en esta semana ya nosotros podíamos estudiar sobre la Biblia. Es la bendición de Dios. Gracias por la participación. Hasta acá yo he dicho, ya oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos permita que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Hoy también Dios nos envió los pastores, los hermanos de diferentes países. Espero que Dios les bendiga para que constantemente se quede la promesa del Señor, la esperanza del Señor en sus corazones. Espero que el Señor les bendiga para que vivan por fe y para que sirvan el Evangelio. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.
En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la Escuela Misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes.
La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Para esta hora busquemos el libro Génesis capítulo 41, versículo 41. Génesis capítulo 41, versículo 41. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Faraón, escuchando la interpretación de José, vio que la sabiduría del Espíritu de Dios estaba en José. Por eso Faraón, sin duda, le entregó toda la tierra de Egipto en la mano de José. Así fue. Y perdón, tengo... Y entonces, ¿cómo le entregó a José toda la tierra de Egipto? Le puso su anillo en la mano de José. El anillo, ¿a qué se refiere el anillo? El poder y la autoridad. Todo el poder y la autoridad de Faraón está en su anillo, porque en el decreto hay que sellar con el anillo, ¿no? Porque el anillo tiene su sello. Entonces le entregó su anillo. Eso quiere decir que toda la autoridad, todo el poder de Faraón le entregó a José. Por eso José pudo trabajar libremente, pudo gobernar en toda la tierra de Egipto a nombre de Faraón, porque Faraón le entregó todo lo que tenía. Por eso Egipto pudo pasar sin ningún problema durante 7 años del hambre. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos muestra a través de este acontecimiento? Hay muchos que dicen que creen en Dios y creen en Jesucristo y confían en Jesucristo. Dicen que ya dejaron el asunto en la mano del Señor. Pero ¿qué pasa? Igual están preocupados y tienen preocupaciones constantemente, diciendo que ya dejaron en la mano del Señor y oraron al Señor, creen que Dios va a trabajar, va a solucionar, pero en el corazón de cada uno de ellos no termina el problema. ¿Eso qué quiere decir? Aún no le entregó al Señor su vida. Este asunto tampoco. En el caso de Faraón, le entregó a José. Luego, ¿qué hizo Faraón? Descansó. Faraón, después de entregarle todo a José, se quedó descansando, tranquilo, libre. A partir de ese tiempo, José se manifestó fielmente. José trabajó fielmente. Por eso todo el pueblo de Egipto pudo recibir la salvación del gran hambre durante 7 años. Uno, si deja en la mano del Señor el asunto, tiene que olvidarse.
Tiene que quedarse tranquilo. Eso es la fe. Pero la boca dice que ya le oró al Señor y dejó en su mano. La boca dice, pero en el corazón sigue la preocupación. No puede descansar, ni libertad tiene. ¿Por qué será? Aún no cree en el Señor. Aún no le entregó. Por eso el Señor no puede trabajar. Si ya entrega al Señor, desde ahí ya puede olvidarse de ese punto. Ya puede descansar sobre ese asunto, como Faraón. Desde ese momento, José empezó a trabajar excelentemente. Por eso Faraón fue beneficiario de la sabiduría de Dios que había en el corazón de José. No fracasó Egipto, sino se levantó más firmemente a través del hambre. ¿Por qué? José pudo trabajar libremente. Faraón no le molestó ni detuvo nada. José pudo avanzar su proyecto libremente, pudo organizar, pudo manejar, gobernar sin ningún problema. Por eso todo salió bien. En la vida nuestra también, Señor, quiere trabajar así. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos que ya oramos al Señor, pedimos al Señor, ya le entregamos en su mano. Pero ¿qué pasa? No descansamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? No entregamos al Señor aún. En ese caso, el Señor no puede trabajar en la vida nuestra libremente. Más que otra cosa. Claro, en la vida nuestra hay muchos asuntos pendientes, ¿sí? Importantes. Pero más que todas las cosas, lo más importante y urgente es el asunto del pecado. El negocio, el estudio, la salud, y etcétera, todo es un tema secundario. Pero en el asunto del pecado, esto es lo más urgente e importante. Si aún sigue con el pecado, si delante de Dios se descubre cualquier pecado, ¿qué pasa? No podrá entrar en el reino de los cielos. Dios no puede aceptar ningún pecado. Con el pecado nadie puede entrar en el reino de los cielos y tampoco puede caminar con Dios, ni tampoco puede esperar a Jehová. Porque el pecado ha hecho una división entre Dios y nosotros. Las iniquidades también hicieron una barrera entre Dios y nosotros. Por eso, mientras que sigue el pecado en el corazón nuestro y en la vida nuestra, ¿qué pasa? No podemos avanzar la relación con Dios, ni caminar, menos entrar en el reino de los cielos. Entonces,
El que tiene pecado aún, si delante de Dios se descubre su pecado, ¿qué es lo que va a suceder? Se va al infierno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Algunos dicen, pastor, ¿por qué usted habla perdón, perdón, perdón del pecado, 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 pecado? Sí, yo sé que tocó mucho el tema del pecado. Claro, no solamente yo comparto sobre el pecado nomás, pero es un tema principal, más que todas las cosas. Porque con el pecado, nadie puede vivir por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. El justo puede vivir por la fe, el pecador no. Cualquiera, si tiene pecado, no puede vivir por la fe. No puede seguir adelante con el Señor, ni esperar a Jehová. Ni tampoco puede orar al Señor, su oración no alcanzará a Dios. Es muy grave la situación que causa el pecado. Por eso, más que otras cosas, el asunto de salud, de familia, estudio, trabajo, negocio, etc. Estas cosas, claro, son asuntos importantes, pero no destruyen el espíritu. Aunque está mal de salud, eso no causa la destrucción del espíritu. Aunque uno tenga hambre, frío, dificultad, no, eso no causa la destrucción del espíritu. Pero el pecado sí. Si tiene pecado, si uno no llegó aún a resolver el asunto del pecado perfectamente 100%, ¿qué pasa? No puede menos que entrar en el fuego eterno. Eso es la realidad. Bueno, eso creo que ya saben todos, que no deben tener pecado, sino deben estar libres de cualquier pecado y deben ser justos también. Todo el mundo sabe. Bueno, el tema es, ¿cómo entonces uno puede lograr esto? ¿Cómo puede alcanzar a ser justo? ¿Cómo puede lograr el perdón eterno del pecado? ¿Cómo puede estar limpio 100% de su pecado perfectamente para siempre? ¿Cómo? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo? Claro, todo el mundo ya sabe la necesidad, la importancia, pero el tema es cómo podría alcanzar. Eso nosotros tenemos que pensar, sí, profundamente. Faraón, él no era un hombre vago, ni inútil humanamente, ni tonto. Por eso él era faraón, estaba en ese puesto de faraón, sobre toda la tierra de Egipto. Egipto en esa época era un reino muy potente, fuerte. La civilización de Egipto estaba bien desarrollada. Entonces, Faraón tenía bastante estudio, la ciencia, matemática, conocimiento, sabiduría. Sí, tenía. Pero ante este asunto de la salvación, su conocimiento no le sirvió para nada. Él no podía comprender que
era lo que transmitía su sueño, ni sus sabios y magos. Ahí Faraón reconoció, ¿qué cosa? Aunque él era faraón, era inteligente, sabio, capaz, pero su sabiduría no alcanzaba para tocar el tema de la salvación. Su capacidad no alcanzaba para resolver este asunto tan delicado, para salvar a su pueblo o a sí mismo del hambre, de la muerte, de la destrucción. Él ya se daba cuenta de esa realidad. Por eso, ¿qué hizo él? Bueno, José, cuéntame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo voy a hacer, yo voy a lograr. No. Él quitó su anillo y le puso en la mano de José. José, tú tienes sabiduría. El Espíritu de Dios está contigo. Tú puedes solucionar. Tú, encárgate. Yo te entrego en tu mano. Tú puedes solucionar. Faraón completamente le entregó a José todo este asunto. Él no tocó, sino reconociendo su ser, le entregó a José su anillo. José, tú vas a dirigir, tú vas a gobernar, tú vas a tomar decisión. Tú tienes poder y autoridad. Todo lo que tengo, te doy. Maneja tú, encárgate tú. Ahí está sabiduría. Ahí está sabiduría. Si Faraón le hubiese dicho a José, bueno, mitad, mitad vamos a manejar, ¿sí? Yo también voy a trabajar, tú también. Si fuese así, José no iba a poder manejar libremente. No toda la tierra de Egipto iba a poder recibir la salvación del hambre, de la muerte. Pero Faraón era muy prudente. Él no manejó así, sino le entregó completamente en la mano de José. Luego él se olvidó de ese asunto y se quedó tranquilo. Por eso José pudo trabajar, arreglar, dejar bien impecable. Así fue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer delante del Señor? Entregarle nuestro anillo en su mano. Dejar la vida nuestra en la mano del Señor Jesucristo, para que el Señor pueda manejar libremente la vida nuestra, para que Jesucristo pueda encargarse del perdón del pecado, de la salvación del pecado. Le entregamos, nos olvidamos de ese punto y descansamos. Entonces, con mucho gusto, Señor Jesucristo se va a encargar y arreglar, lograr perfectamente. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Eso es lo que nos muestra esta historia. No es que José faltaba su sabiduría y capacidad, sino si Faraón le hubiese entregado una parte de su poder nomás, José no iba a poder solucionar perfectamente 100%. Pero Faraón le entregó todo completamente, por eso José pudo arreglar perfectamente 100%.
¿Quién es José? Jesucristo. Jesucristo entonces, ¿cómo trabaja en la vida nuestra? Con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, con el amor de Dios. Sí. Jesucristo entonces tiene suficiente poder para limpiar todo nuestro pecado, por supuesto. Jesucristo tiene suficiente poder para dejarnos bien justo, por supuesto. Jesucristo, su sangre tiene suficiente poder para lograr eterna redención, ¿por qué no? Tiene. Y además dijo, consumado es. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos sufren por sus pecados aún. Están luchando contra pecado, buscando la libertad, el perdón del pecado aún. ¿Por qué no termina el pecado? ¿Por qué no puede? Quiere decir que no le entregó al Señor 100%. No es que el Señor no tiene poder ni fuerza, sino que no le entregó al Señor su vida. Por eso el Señor no puede solucionar. Amados, ustedes no pueden tocar el tema del pecado, ni de la perfección. Nadie puede lograr el perdón del pecado por sí mismo. En ninguna manera. Jesucristo sí. Jesucristo puede, sin ningún problema. Para eso hay que entregarle la mano del Señor. Que entreguen al Señor y ustedes. Olvídense de ese punto. Que dejen en la mano del Señor. Para que Jesucristo pueda encargarse y arreglar, trabajar libremente. Luego ustedes quédense tranquilos. El anillo, deje en la mano del Señor. El asunto del pecado, si ustedes luchan contra el pecado, yo no voy a caerme en el pecado, yo no voy a cometer pecado, yo no voy a hacer así, Si ustedes pelean con el pecado, no pueden lograr el triunfo. Pero si ustedes dejan sus pecados en la mano del Señor, luego olvídense. Con mucho gusto el Señor se encarga. Con mucho gusto el Señor trabaja en la vida nuestra. Jesucristo tiene suficiente poder. Con mucho gusto el Señor trabaja en la vida nuestra. El tema es, los altaneros, los arrogantes, se apoyan en sí mismos, en sus obras, en sus decisiones. Por eso no se entregan su vida en la mano del Señor. Por eso no le entregan al Señor su pecado. Sino piensan que tiene que hacer algo tiene que hacer algo. Por eso no pueden encontrar la salvación del pecado. Ni la justicia de Dios tampoco. Así Satanás engaña. Tú puedes. Tú tienes que hacer algo, por lo menos. Algo tienes que hacer. ¿Cómo tú puedes quedarte así nomás? Faraón se quedó así. Por eso Egipto recibió la salvación. Porque José pudo trabajar libremente. José se encargó 100%. Dejó bien impecable. El que tiene pecado, ¿por qué no le entrega al Señor? Por eso.
esa persona misma está tocando, luchando contra el pecado. Por eso nunca termina, nunca se acaba. Así Satanás engaña sabiéndolo. Tú puedes, hazlo, intenta, logra. Así Satanás engaña. Recuerden bien, nosotros no podemos tocar el tema de la salvación por la sabiduría o conocimiento nuestro, ni por la experiencia nuestra. Nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra decisión no alcanza. Por eso dejamos en la mano del Señor para que el Señor pueda trabajar. Si ustedes quieren tocar, si ustedes quieren manejar, Jesucristo no va a poder hacer nada de nada. No sean engañados por Satanás. Dejen toda su vida completa en la mano del Señor. Entonces el Señor con mucho gusto arregla el asunto del pecado y les va a dejar como justos, bien perfectamente, sin falta, sin falla. Ustedes recibirán todo lo que Jesucristo preparó para ustedes. Recuerden bien, Faraón le entregó su anillo en la mano de José y él se quedó reposando, tranquilo. Solamente José trabajó, Faraón no. En la vida nuestra también. Jesucristo tiene que trabajar, nosotros no. Nosotros le entregamos nuestro anillo, nuestro volante de la vida, nuestra decisión. Luego nosotros descansamos para que el Señor trabaje libremente. Así el Señor trabaja. Así podemos encontrar la salvación del pecado, el perdón eterno del pecado, la tranquilidad, la paz, la esperanza, la alegría, la fuerza, todo lo que Dios preparó para nosotros. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF.
En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico del pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Godfrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema "El verdadero evangelio y la vida de fe". Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it
and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. San Lucas capítulo 21 del versículo 1 voy a leer. Así dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que estaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida, o sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y el reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones
no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra y guerra sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será aliada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces serán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erigíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hasta el versículo 28 he leído. Maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él estaba anunciando el tiempo postrero. Detalladamente, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que antes de regresar nuestro Señor Jesucristo, ya iba a surgir estas cosas. Pero no había dicho, ¿no?, qué día, cuándo iba a regresar al mundo. Porque Jesucristo tampoco tenía la decisión y fecha, sino que el Padre Celestial, Él solo sabe, así dice. Por eso nosotros solamente podemos imaginar que para recibir a nuestro Señor Jesucristo, solamente nosotros tenemos que mantener la vida de creencia. Porque aunque
nuestro Señor Jesucristo viene prontamente, sí, digamos así, pero Jesucristo, ¿quién lleva al reino de Dios? Según la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 estaba diciendo que los pecadores podrán llegar al infierno para recibir el castigo eterno. Y luego los justos podrán recibir la vida eterna y podrán vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Así dice. Por esa razón, ¿no? Con toda la manera nosotros tenemos que saber la gente cómo puede ser justificado, santificado y perfeccionados. Eso es la tarea principal para solucionar nuestro pecado y para recibir la salvación. Aunque está escrito mucha profecía, ¿no? Porque Jesucristo, mientras tanto que vivía en este mundo, todavía no ha derrumbado el templo de Dios, por la gracia del Señor. Pero después de morir nuestro Señor Jesucristo, pasando uno de 40 años, el año 70 después de Cristo, ya estaba rodeando los soldados romanos a la ciudad de Jerusalén y derrumbaron toda ciudad y hasta el templo de Dios. Atraparon a los judíos y vendieron como si fueran animales a Europa. Por causa del pecado de Israel, todos los judíos fueron vendidos a Europa, es decir, que ya trasladaron completo. Y luego los filisteos estaban llegando, ocupando, y en el tiempo de los gentiles se quedaba en la ciudad de Jerusalén. En la época de periodo de presidente de Estados Unidos, Donald Trump estaba diciendo, ¿no? Estaba de acuerdo que Israel quiere mudar su capital a Jerusalén. Con eso estaba sacudiendo fuertemente en política, porque en Jerusalén todavía está permaneciendo en el templo de musulmán y por eso todavía no está ingresando para adorar a Dios, porque es prohibido. Solamente permita algún lugar, algún tiempo, por turno, y los judíos, los cristianos y también los musulmanes estaban ocupados algún lugar, ¿no? Pero la mayoría de tiempo del templo no de Israel. Pero si se muda capital allá en Jerusalén, ya sería como una guerra, así estaba diciendo. Por esa razón todavía está teniendo tensión entre frontera de Gaza, donde se quedaban los filisteos, ¿no? Porque los filisteos durante 2000 años por ahí, mientras tanto que habían perdido este territorio Israel, ellos ocupaban. Entonces, por la promesa de Abraham, ese terreno Dios había dado a Israel, pero durante 2000 años perdieron también. Imagínense, ¿no? Por la ley, una persona si ocupa un terreno construyendo la casa, tendrá derecho viviendo 10 años. Cuando yo vivía en Paraguay, yo escuché que no, eso es la ley de Paraguay. Aunque será el terreno ajeno,
y ocupaba y viviendo, construyendo la casa y se queda durante 10 años. Tiene derecho para usarlo, aunque no tiene papel original, pero ya tiene derecho para vivir. Es decir, que durante 10 años, ¿dónde estaba el dueño? Porque nunca había aparecido nada, prácticamente había abandonado, por eso uno ocupó. Pero imagínense, ¿no? La tierra de Canaán durante 2000 años. 2000 años. ¿Cuántas generaciones debería pasarlo? Uno de 60 generaciones. Por esa razón, los filisteos están llorando. Esto es el terreno de nuestro antepasado durante 12,000 años. Ocupaba, construyó y ya. Nosotros tenemos derecho. Significa que todavía está peleando. Actualmente, ¿no? Los pueblos de Israel y también los pueblos de los filisteos están peleando. Algún lugar vive junto. Algún lugar vive junto. Por eso decía, esta casa ya había engendrado por medio de promesa de mis abuelos. Yo tengo derecho. Pero los judíos, no. Después de independizar, nosotros ya tenemos derecho, nosotros, permanecer este terreno de gobierno de Israel. Actualmente estaba haciendo juicio y peleando, a veces ya asesina, porque se enoja entre dos, ya es mío, es suyo y pelean. Significa que todavía no podía resolver todas las cosas. No sé muy bien hasta cuándo va a seguir. Creo que hasta que llegue o hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, va a luchar, va a seguir guerra. Nunca había llegado paz en el mundo. ¿Quién dice que ya va a llegar prontamente en el mundo paz? No. ¿Sabe que el país que había apoyado muchos soldados de Estados Unidos y Naciones Unidas, algunos países nunca había levantado? Por ejemplo, ¿no? Un día, creo que como casi 1970, por ahí, ¿no? Hubo guerra de Vietnam. Los soldados de Estados Unidos estaban apoyando, enviando soldados y armas fuertemente, ¿no? Pero por fin, ellos no podían ganar. Perdieron. Por eso ya tenían que retirarlo más. Tenía que retirar. Y luego, ¿cómo fueron? Vietnam fue conquistado por ideología de comunista, atraparon, ya transforman todos. Cuando yo era soldado y estaba aprendiendo esa ideología, ¿no? Ideología comunista es peligroso. Así yo aprendí. Pero qué raro, ¿no? Pasando tiempo, ¿cuántos años? Más de 30 años está pasando después de terminar de mi servicio militar, observando el gobierno de Vietnam abrió camino económicamente hacia Corea del Sur, recibiendo empresas de Hyundai, Samsung, LG. Qué raro, ¿no? Hace 30 años atrás era enemigo porque los soldados de Corea del Sur también fueron enviados a Vietnam para apoyar un lugar de
que tenía ideología y democracia. Pero pasando tiempo, casi iguales, porque ya está teniendo amistad. También director de fútbol nacional de Vietnam es coreano, que está educando y está dirigiendo ese grupo de nacional de Vietnam. Aunque todavía no ha cambiado ideología, ¿no? Pero ya está teniendo amistad y viviendo. Por esa razón, Estados Unidos puede sentir que había perdido, porque muchos soldados murieron por guerra de Vietnam. También durante 20 años Afganistán y también estaba apoyando millón de dólares, pero por fin, ya hace un mes ya retiraron. Se terminó punto cero. Significa que Estados Unidos estaban ayudando a muchos países, pero sabe que el único país que fue establecido como primer lugar, que es Corea del Sur. Es decir, que vale la pena que estaba ayudando. Es el único país. Yo también, uno de testigo, porque la verdad que después de terminar la guerra en Corea del Sur, en la época de nuestros antepasados, la mayoría de gente estaban vistiéndose por la ropa de soldados. En esa época no necesario de color y algo precioso o algo marca, nada que ver. Solamente podía cubrir su cuerpo, ya suficiente. Suficiente. Por eso era normal que cuando nosotros teníamos muchos hermanos, hermano mayor si usó una ropa, esta ropa entra ya hacia su hermano menor. Y también una hermana mayor se usa esta ropa, sí o sí tiene que darle regalo a su hermana menor. Por eso, menor solamente usado que recibía. No podía comprar, porque la casa ya no tenía fuerza para sustentar y comprar ropas. Cuando yo era niño, usaba zapatilla de kuma negro. ¿Sabe qué? Kuma negro se llama kumushin, dura 3 años por ahí. Nunca envejece, ya como si fuera como llanta de vehículo. Por eso a veces yo estaba rasgando, ¿no? Para que envejezca rápidamente. Quería comprar uno nuevo, pero 1 año, 2 años, lo mismo. Negrito. Ya, no me gustaba. Pero poco a poco desarrolló económicamente. Ya cuando era, ¿cómo se dice? Alumno, un día mi madre compró un zapatilla de deporte, ¿no? Ya, como campeón. Pero apareció marca Nike. En esa época no tenía la ley para copiar marca original, sino que todo el mundo Nike, no era original, sino que una fábrica de casa y se hizo, pero para mí era
muy buen regalo. Significa que Jesucristo decía que iba a surgir atrapando a sus padres, metiendo en la cárcel, y también surge guerra, hambre, pero todavía no está llegando el tiempo para regresar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Un día Jesucristo así dice, ¿no? El versículo 27, veamos. 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesucristo ya viene. Pero no es que viene secretamente. Por eso Jesucristo estaba dando, ¿no? No confíen en la gente. Alguien dice que ya viene acá, ya está allá. No. Jesucristo no viene secretamente, sino que por nube para que vean todo el mundo. Así dice. Creo que Jesucristo, cuando aparece, será arrebatado entre los salvos justos. Una vez se levanta todo entre los salvos, se encuentran en el nube nuestro Señor Jesucristo. Y luego se hacen ceremonia de boda en el cielo durante 7 años. Pero en la tierra hay tribulación, hay guerra, última guerra del mundo, y cumplirá la profecía que está apareciendo en el libro de Apocalipsis. Luego, pasando 7 años, entre muchos israelitas regresarán a Dios, recibirán la salvación por creer en Jesucristo. Esa es la promesa de Dios que aparece en el libro de Romanos capítulo 10. Porque el apóstol Pablo estaba profetizando que un día Dios va a dar la gracia a Israel para que ellos sean recibido la salvación. Aún todavía hasta ahora no están creyendo en Jesucristo como su Salvador. Pero un día ellos van a aceptar Jesucristo como su Salvador. Maravilloso es. Por esa razón, hoy en día Pastor Roxubag está preparando para visitar a Israel en el mes de octubre. Porque el primer ministro de Israel estaba invitando y para tener reunión. También Pastor Roxubag tanto quiere tener reunión con los maestros de la ley, intérpretes de la ley, como Rabbi, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Cuando visita Pastor Roxubag a Israel, creo que va a surgir alguna cosa muy maravillosa, ¿no? Porque hasta ahora todavía mucha cantidad de los judíos no aceptan a Jesucristo como su Salvador, pero ¿sabe qué? Entre muchos judíos aceptaron a Jesucristo como su Salvador. No sé muy bien cuánta cantidad, ¿no? Pero algunos existen. Por eso este viaje de Pastor Roxubag al país Israel, Dios va a manifestar. Nosotros estamos orando con este tema. También nosotros podemos ver esta palabra como dice el versículo 29.
También les dijo una parábola: mira, la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Muchos ¿cómo se dice? Muchos que están investigando la Biblia, están explicando entre los teólogos, dicen que esta parábola ubicada el país Israel, porque el árbol de higuera es como árbol de símbolo de Israel. Por eso Israel ya se fracasó, ¿no? Pero pasando tiempo iba a independizar, iba a levantar. ¿Cuánto tiempo llevaría después de hablar de esta palabra? Más o menos casi 2000 años. Actualmente como 1948, así es, ¿no? 48, 14 de mayo fue independizado Israel, si no me equivoco. Es decir que en estos años ya fue levantado. Por eso cuando se brota la rama de higuera, tiene que considerar que está cerca, así dice. No sé muy bien, hasta morir nosotros, viene o no viene, pero siempre nosotros tenemos que tener este sentido, que mañana viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso, memorizando, conmemorando de la muerte de Jesucristo y también reconociendo que Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros fuéramos justificados y santificados y perfeccionados. Cada día nosotros podemos orar al Señor, también esperando a nuestro Señor Jesucristo. Creo que es necesario. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición y para que nosotros podamos obtener la fe. Creo que Dios está bendiciendo a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Espero que nos bendiga, Señor, y espero que nos acompañe cada momento. Gracias, Señor, por darnos esa clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.